Hombre, gente, ¿cómo andamos? Estamos acá en un nuevo video y en esta ocasión estamos para hacer la opinión del partido entre Manchester City y Aston Villa, que perdimos 1-2 contra ellos. Y nada, un final un poco amargo, pero igualmente siento que no importó tanto. Honestamente yo no le di tanta importancia al partido. Era más la idea de ver por última vez a Guardiola, por última vez a Stones, y también el que más destacó fue la última vez de Bernardo, evidentemente. Y eso, la verdad que no hay mucho que comentar. Tampoco quiero hablar tanto del partido porque lamentablemente no lo pude ver completo. No fue porque estaban perdiendo ni nada, o porque no quiera ver al City después de haber perdido la Premier. Eso no me interesa. Es simplemente porque tuve gente en mi casa y lamentablemente no pude verlo. Es así, simplemente. Pude ver parte del primer tiempo hasta el gol de Semeño, poco más, y después, chao. Después vi que lo empató y lo dio vuelta a Oli Watkins. Y nada más, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Partido difícil, obviamente. Obviamente, pude ver los videos de Bernardo saliendo completamente roto. Stones, obviamente Guardiola también llorando. Todos los jugadores felicitándolo, abrazándolo. Pero bueno, es más grande de lo que significa simplemente el hecho de decir: terminamos la temporada, listo. Se va tal, se va cual. No, estamos hablando de emblemas del City. Creo que en su día ya hablé sobre lo que significa Bernardo para el City, que es una leyenda absoluta. Stones también un jugador icónico que va a ser muy recordado. Y Guardiola, evidentemente, si sumamos técnico y jugadores, está en el podio de los mayores ídolos del City, no tengo ningún tipo de duda. No sé si ya hablar del tema, porque es cierto que si solamente hablo de lo que vi, no vi nada, entonces no puedo hablar del partido. Es cierto que también se presentó la nueva camiseta oficialmente en cancha, se ve hermosa, una locura. El Arsenal ya es campeón, el Sunderland entró en Europa, se cayeron Brentford, Chelsea, Everton también, se cayeron todos de Europa, quedaron Bournemouth, Sunderland y creo que Brighton que quedó en Conference League y ya está. Pero bueno, nada, obviamente incertidumbre total por lo que va a venir, incertidumbre por cómo lo va a hacer, se supone hasta ahora Maresca, si va a estar a la altura, si va a poder replicar lo que hizo Guardiola o mínimamente estar a la altura o va a ser un desastre. Yo tengo un poquito de fe. Es cierto que apenas se anunció esta posibilidad, estaba muy preocupado porque yo tenía recuerdo de las últimas cosas que hizo Maresca y honestamente no me gustó nada. Pero pensándola, el tipo juega bastante bien los partidos importantes, ha ganado buenos duelos, ha ganado títulos, los últimos títulos del Chelsea. Y también es cierto que la directiva prácticamente hacía lo que quería. A Maresca no tenía poder en lo absoluto para poder decidir fichajes, decir tácticas y demás. Se jugaba lo que quería la directiva y Maresca era prácticamente un títere y aún así logró bastantes cosas. Entonces, además de eso, le sumamos que ya conoce la casa, que ya estuvo, que es un alumno literalmente de Guardiola, entonces hay un poquito de fe. Yo, como había dicho alguna vez, creo que puede ser el técnico transición entre lo que es Guardiola y lo que en mi opinión sería Company. Porque creo que eventualmente va a venir Company al City. Espero que no demore tanto porque, sinceramente... Aunque bueno, ahora lo mejor viene Maresca, se asienta impresionantemente bien y chao. Y no necesitamos a Company. ¿Quién dice? Pero para mí lamentablemente no será así. La directiva apuesta por una opción segura, que sería Maresca, antes de poder traer algo más arriesgado y más con más potencial como lo es Company. Pero bueno, es un movimiento lógico porque a Company le quedan un par de años más de contrato, entonces yo entiendo que el City tampoco quiere romper relaciones, no como decir, uff, te saco a Company en contra de tu voluntad prácticamente, o que rescinde su contrato. Y no creo que el City quiera enemistarse con el Bayern, hay una relación bastante buena, hubo varios jugadores en común entre los dos equipos. Y aparte han organizado amistosos, son equipos que se conocen y que, como digo, son clubes amigos, entonces el City no querrá romper relaciones. Pero bueno, muchachos, tampoco sé si hacer un video analizando la temporada entera porque siento que no duraría tanto. Y la tier list de los jugadores malas, notas que le doy por la temporada, yo sí haría otro video. Digo. Pero bueno, capaz hablamos ahora, muchachos, si quieren. Y bueno, esta temporada con Guardiola, que fue la última, ¿cómo se dice? Yo creo que tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos, pero en general yo creo que es un aprobado, sobre todo viniendo de donde venimos. Esa temporada tan horrible que tuvimos, que fue un desastre prácticamente, que de pedo nos clasificamos a Champions, que la sufrimos hasta el último minuto, que perdimos finales.
Estuvo terrible esta temporada y esta fue muy, muy, muy superior. Un City que arrancó en la primera fecha ganando 4-0 al Wolves y me ilusionó totalmente. Con un Cherky impresionante que había dentro del banco. Con un Reinders que parecía De Bruyne. Con un Haaland que volvía a ser un killer. O sea, era muy grande la ilusión. Lamentablemente después Cherky se fue lesionando. Reinders bajó muchísimo el nivel. Haaland, es cierto que la primera mitad de año fue espectacular, pero después el inicio de año fue bastante flojo. Y se levantó lo último, es cierto. Sobre todo con goles importantes, con goles en partidos jodidos. El City pinchó en varios partidos, sobre todo entre las primeras tres fechas, la 2 y la 3, que perdió 2-0 contra el Tottenham con ese error bastante grosero de Trafford. Y después con el Brighton, que nos empezaron ganando, lo empató Haaland. Y después nos dieron vuelta, creo que Milner al penal, o sea, terrible. Después el City empezó a levantarse después de esa fecha FIFA, ganando el United, empatando con el Arsenal, también ganando en Champions. Manteniendo una muy buena racha hasta que de vuelta hubo otro tropezón contra el Newcastle. Que fue, en mi opinión, fue un choreo bastante, bastante grande. Yo creo que ese día, como ya lo dije alguna vez, hubo un penalazo que no nos cobraron y hubo un gol de ellos, el segundo, con el que ganan el partido, que era offside, clarísimo. Y en el semi automático cambiaron la imagen para que no sea offside. O sea, más choreo que eso imposible. Pero bueno. Después también el City siguió un poco bien, pero después volvió a caer contra el Aston Villa. Un partido en el que City ahí sí opino que mereció totalmente haber perdido. Es cierto que también hubo una polémica porque en un momento le metieron un codazo en la nariz a Nico González. Literalmente lo dejaron sangrando y no cobró ni falta el árbitro. O sea, terrible. Como digo, faltaba poco. O sea, obviamente era que ellos tenían uno menos. Pero, y a lo mejor podría haber rescatado un empate. Él tendrías dos empates, que tendrías 2 puntos más, que bueno. Obviamente ahora no significa nada, pero en su momento podrían haber significado algo, creo yo. Después el City levantó de vuelta. Hubo épica en algunos partidos que se notaba que el equipo se estaba cayendo un poco, con sobre todo ese 2-1 contra el Leeds y ese 5-4 contra el Fulham. Fue de enero en los dos partidos que te marcaban, ¿no?, un poco una tendencia de que el City lamentablemente está cayendo. Terminó bien el año, sobre todo creo que con ese partido contra el Sunderland, que el City bailó completamente, con esa asistencia impresionante de Cherky de Rabona. Pero lamentablemente arrancó el 2026 muy para atrás, boludo. Pero muy, muy, muy mal. Con ese empate contra el Sunderland, que fue impresionante que el City no haya ganado ese partido, con salvajes en la línea, palos, pasar cerca. Se cansó el City de patear el arco, terrible. Pero lamentablemente no supo ganar. Después ese empate contra el Brighton, que lo tenías prácticamente ganado. Contra el Chelsea, lo que me dolió contra el Chelsea, boludo, porque lo pasamos por arriba y no hubo forma, hermano. No hubo verdaderamente forma. Lamentablemente al último minuto lo empata Enzo, dolor. Y después perdés con el United, ¿no? Una derrota que yo creo que fue muy merecida, lamentablemente, porque el United fue muy superior. Y nada. Encima no aprovechabas que el Arsenal también estaba tropezando porque venía de varios empates seguidos, después perdió con el United también. Y lamentablemente no lo pudiste aprovechar. Después de eso, el City de nuevo medio que empezó a levantar de vuelta, empezó a ganar partidos, empezó a ganar un poco más de confianza. Llegaron los empates contra West Ham y antes contra el Nottingham Forest, que te bajaron bastante la moral. Parecía que las cosas estaban un poquito bastante mucho malas. Pero después ganar la Carabao te levantó mucho el ánimo y empezaste a arrasar de vuelta. Le ganaste al Arsenal, ganaste varios partidos. Hasta que llegó ese empate fatídico contra el Everton, que liguió todo prácticamente. Aunque hubiera probabilidades matemáticas, todos sabíamos que era muy, muy difícil. Después el City mandó varias goleadas y lamentablemente todo se liquidó en ese 1-1 contra el Bournemouth. Y bueno, lamentablemente así quedaron las cosas. Con el Arsenal campeón. Una Premier que creo yo que se peleó bastante, bastante bien, pero no fue suficiente, creo yo. Y después, en las copas, City estuvo excelentemente bien, no perdió ni un solo partido. Y bueno, un City que en Carabao Cup, la verdad que le fue bastante, bastante bien, ganó absolutamente todos sus partidos. Un City que arrancó contra el Huddersfield ganándole 2-0. Un partido tranquilo, bastante, bastante bien. Después le gana 3-1 el Swansea, un partido también tranquilo, piola, chill. Una buena victoria. Después le gana 2-0 al Brentford, gran partido, sobre todo con ese golazo impresionante de Cherky de un corner, pechito y bomba al ángulo. Después las esa contra el Newcastle, que nos enfrentamos 50.000 veces. Y el City logra ganar ambos partidos con Papi Marmoush. Y después la gran final contra el Arsenal, una de las mayores alegrías de la temporada. Un baile muy, 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 muy superiores al
al conjunto Gunner. Y se notó sobre todo creo que yo en la jerarquía de arqueros, porque mientras Trafford tuvo esa triple atajada increíble, Kepa regala uno de los goles y abre el partido con ese bolete increíble de O'Reilly. Y nada. Y después, bueno, en FA Cup, el camino del City arrancó muy bien con ese 10-1 el Exeter City, tremendo, sobre todo la gran figura siendo Rico Lewis. La mira con quien aparece también. Y bien, me recuerdo que metió un gol Macaido, que después lo festejé con su familia. Gran partido. Después tuvo su victoria tranqui contra el Salford, 2-0, que mete su primer gol Geji con el City. Partido chill. Después la quinta ronda contra el Newcastle. Otra vez Newcastle y otra vez Poppy Marmoush. Y después estuvieron esos cuartos de finales tremendos contra el Liverpool, que hay video de eso también. Ese hat-trick de Erling, ese gol de Semenyo, victoria, papiada tremenda. Después tuvieron esas semis contra el Southampton, porque el Arsenalito se cagó. Que estábamos cagados porque metió ese golazo a Sass, pero afortunadamente tanto Goku y después el golazo de O'Reilly lograron darlo vuelta. Y en la gran final le ganamos al Chelsea, gran partido, sobre todo defensivo, de Kuya, Geji, Núñez, impecables todos, y ese golazo de Semenyo, que define todo, teniendo el doblete de copas, nada mal. Y después lamentablemente yo creo que lo que el equipo más quedó en deber, en deuda, fue esa Champions que fue bastante irregular y terminó horrible. Una fase de grupo que yo creo que tuvo grandes partidos, ¿no? Tuvo ese remonte al Real Madrid, tuvo esa victoria al Napoli, tuvo esa victoria al Villarreal, esa victoria final de Galata. Pero es cierto que también tuvo tropezones, como ese empate contra el Mónaco, que nos robaron, ese penal último no era. Esa derrota contra el Leverkusen con todos suplentes. Sobre todo esa derrota contra el Bodo Glimt, amigo. Es cierto que el City para ese partido tenía 15 bajas. Entre lesionados, jugadores con muchas amarillas, jugadores no inscritos, jugadores que se habían ido. Entonces, es cierto que eso nos complica un poco, pero le tendrías que haber ganado al Bodo. De todas formas. Y el City que se mete, pero rajuneando los octavos directamente, se mete justamente como el puesto número 8. Y le toca al Real Madrid. Un Real Madrid que lamentablemente nos papió. Yo en la previa estaba bastante seguro de que el City podía ganar. Incluso podía llegar lejos en la Champions, pero lamentablemente Valverde nos educó. Hay que decir las cosas como son, nos educó. Y nos golearon 3-0 en el Bernabéu. Después fuimos a Etihad, donde el City creo que arrancó muy superior. Y lamentablemente esa mano boluda de Bernardo nos condenó. Y aún así el City creo que hizo un buen partido, un partido digno, pese a tener uno menos. Y encerró al Madrid, nos metió un gol. Puede haber metido 2 o 3, tranquilamente. Y creo que fue eso lo que quedó debiendo el City. Y nada, muchachos. Para terminar, quiero ver la predicción que hice a inicio de temporada, la cual les voy a estar dejando acá en pantalla. Que había dicho que el City iba a ganar FA Cup o Carabao, al final ganamos las dos. Que no iba a ganar la Premier, pero que iba a hacer un papel digno luchándola. Y que iba a caer dignamente en Champions en cuartos. Muy mal ahí porque ni cayó dignamente ni cayó en cuartos. Cayó muy horrible en octavos. Pero bueno, fue el gran error, pero creo que fue una buena predicción dentro de todo, ¿no? Y aparte teniendo en cuenta el contexto. Lo terrible es que yo en ese momento te la firmaba completamente esa temporada. Y actualmente está esa sensación de que no fue suficiente, ¿no? De que haber quedado tan al borde de ganar la Premier y te queda un poco la sangre en el ojo. Esa espinita clavada que vos decís, tan cerca lo podríamos haber ganado, boludo. Y nada, muchachos. Dejamos el video acá, un video que se va a hacer bastante largo. Pero bueno, después esperen el video de la tier list con los puntajes y los jugadores que yo vendería, los jugadores que cedería y los jugadores que evidentemente me quedaría. Y después ya, creo que después del Mundial voy a hacer, ya cuando estén rumores más fuertes, voy a hacer un video ya con fichajes que traería el City. Y evidentemente, entre medias voy a ir hablando también de fichajes que vayan llegando justamente. ¿No? Tal llegó, tal cual, Y listo, muchachos. Así que nos veremos en la próxima. Chao, que chau.